Joining me now with some breaking news is Paul Butler, MSNBC legal analyst and former federal prosecutor, and MSNBC legal correspondent Lisa Rubin. And the breaking news that we have for you is that, to the surprise of many, including, I'll be honest, myself, the Supreme Court has denied Donald Trump's bid. Se suponía que iba a ser solo otra audiencia más, otra jugada ensayada, otro capítulo de una historia que siempre parece terminar con Donald Trump escapando por los pelos, dando la vuelta al juego, manipulando las piezas y saliendo por la puerta principal como si nada hubiera pasado. Pero esta vez fue diferente. Esta vez las puertas no se abrieron. Esta vez los rostros que él ayudó a colocar en la cima del poder le dieron la espalda. Y lo que iba a ser un ritual más de impunidad se convirtió en una vergüenza histórica. Dentro de la Corte Suprema, ante los atentos ojos del país y del mundo, el hombre que pasó años utilizando el sistema a su favor, vio cómo ese mismo sistema se volvía contra él, con la fuerza de un juicio que no necesitaba largas palabras, solo un firme y definitivo denegado, sin explicación, sin alivio, sin escapatoria. El silencio de la Corte habló más alto que cualquier argumento que él o sus abogados pudieran presentar. Y fue en ese silencio donde nació un nuevo capítulo de la historia estadounidense, marcado no solo por el colapso jurídico de un presidente, sino por la exposición pública de todo un ciclo de manipulación, arrogancia e intento de dominación institucional. You don't hand matches to an arsonist, and you don't give power. O espectáculo. Era una señal de que algo extraordinario estaba a punto de suceder. Y cuando la periodista Katrina Kaufman de CBS News apareció ante las cámaras, todo el país sintió que lo que vendría a continuación no era solo una noticia, sino historia en vivo. Con voz firme, describió el clima de tensión en el tribunal, la fila que doblaba los pasillos, la expectativa en los ojos de quienes sabían que ese día podía cambiarlo todo. En el interior, el abogado John Sauer luchaba por convencer a un tribunal que ya no parecía dispuesto a tolerar más juegos. Argumentaba con vehemencia, tratando de rescatar el viejo discurso de que el presidente tiene amplia autoridad sobre asuntos internacionales, que los aranceles no eran recaudatorios, sino regulatorios. Hablaba como si todavía estuviera en 2018, como si los vientos políticos no hubieran cambiado, como si los jueces frente a él no estuvieran allí para romper el ciclo de impunidad. Pero los rostros frente a él no sonreían, sus ojos no brillaban con complicidad, más bien al contrario. Amy Coney Barrett, una de las jueces nombradas por Trump, fue directa. Preguntó dónde exactamente en el código legal existía la base histórica para el tipo de autoridad que estaban reivindicando. Y no hubo respuesta. Ninguna que convenciera, ninguna que sostuviera la farsa. El silencio fue cortante, porque no se trataba solo de argumentos legales, se trataba de años acumulando poder, de usar la maquinaria estatal como escudo, de retrasar procesos, de apelar infinitamente, de jugar con el tiempo como aliado. Trump dominaba ese juego como nadie. Sabía que en el sistema estadounidense el tiempo lo es todo. Cuanto más se retrasa, más posibilidades hay de escapar. Los testigos olvidan, los titulares pierden fuerza, los aliados encuentran otras prioridades. Pero en ese tribunal, ante esa corte, su tiempo se acabó, y se acabó sin fanfarria, sin espectáculo, con un simple y cruel denegado. Fue entonces cuando comenzó el estallido, no ante las cámaras, no con gritos o agresiones visibles, sino con palabras lanzadas con desesperación en las redes sociales. En Truth Social, la plataforma en la que Trump suele refugiarse, publicó la sentencia que marcaría el tono de su ruina. Dijo que el caso del Tribunal Supremo era una cuestión de vida o muerte para el país. Repitió, vida o muerte. Esas fueron sus palabras. Un intento desesperado de convertir su drama personal en una crisis nacional.
hacer creer que la justicia que finalmente le había alcanzado era, en realidad, una amenaza para la democracia. Pero nadie se creyó esa versión, ni siquiera sus aliados en el tribunal. El Tribunal Supremo no solo denegó su petición, lo hizo de forma unánime. Ningún juez discrepó, ni siquiera los que él mismo nombró con fiestas y celebraciones públicas: Gorsuch, Kavanaugh, Barrett, todos en silencio, todos de acuerdo. Y eso dice mucho. Dice que el colapso no es solo jurídico, es simbólico. Es un mensaje claro de que, por primera vez en mucho tiempo, el sistema no ha cedido. Que la balanza de la justicia, tan a menudo inclinada hacia el lado del poder, finalmente se ha inclinado contra quien siempre creyó estar por encima de la ley. Afuera, mientras los titulares explotaban, el mundo trataba de entender lo que eso significaba. Las bolsas reaccionaron, los periódicos se apresuraron a actualizar sus portadas, y, entre bastidores de la política estadounidense, se iniciaba un terremoto. Los republicanos entraron en pánico, se convocaron reuniones de emergencia. El partido que apoyaba a Trump ahora veía en él una bomba de relojería, porque ya no era posible ocultarlo. Ya no era posible fingir que se trataba de una persecución, que era una exageración, que era teatro de la izquierda. Cuando la propia Corte Suprema, con mayoría conservadora, dice que no, el discurso del mártir se desmorona. Y ahí comenzó la verdadera implosión. La narrativa, cuidadosamente construida a lo largo de los años, comenzó a derrumbarse. No había forma de explicar a la base lo que estaba pasando. ¿Cómo justificar que los propios designados por Trump lo estaban abandonando? ¿Cómo mantener viva la idea de que todo era parte de un plan en su contra, si incluso los más leales ahora guardaban silencio? El colapso emocional era inevitable. Dentro de la Casa Blanca, el ambiente era de caos, gritos, llamadas frenéticas, asesores corriendo para montar estrategias de contención. Pero no había estrategia, no había salida, porque la decisión del tribunal no era solo una derrota momentánea, era el fin de una era, era el mensaje final de un sistema que, después de mucho tiempo, decidió reaccionar. Y Trump lo sabía. Por eso la desesperación, por eso los posts con tonos apocalípticos, por eso el intento de movilizar a sus seguidores como si fuera la última batalla. Sentía que, esta vez, el castillo que había construido sobre la base del miedo, la mentira y la manipulación, se estaba derrumbando. Las repercusiones comenzaron de inmediato. Los abogados se reunieron. Los analistas jurídicos se apresuraron a interpretar las consecuencias, y la prensa internacional centró su atención en Estados Unidos, porque lo que sucedió allí no se trataba solo de un hombre, se trataba de todo un país lidiando con los límites del poder, se trataba del precedente que ahora se estaba creando. La decisión de la Corte Suprema indica que ni siquiera el cargo más alto de la nación es inmune al funcionamiento regular de la justicia, que no importa cuántos cargos ocupes, a cuántas personas influyas, cuántos miles de millones estén de tu lado, el día de rendir cuentas puede llegar, y llegó. Para Trump, llegó de forma brutal, sin cartas en la manga, sin aliados dispuestos a exponerse, sin tiempo para apelar, porque no hay recurso posible tras una negativa del Tribunal Supremo. Es el final del camino, y ahora tendrá que enfrentarse no solo a los tribunales, sino a la historia, porque lo que se está escribiendo aquí es más que un caso judicial, es un hito, un punto de inflexión, un momento en el que la democracia estadounidense, tantas veces desacreditada, ha demostrado que aún respira, que aún puede decir no, que aún puede imponerse ante quienes intentan doblegarla. Si has llegado hasta aquí, es porque sientes que algo tiene que cambiar, porque tú también estás cansado de ver cómo los poderosos salen impunes, mientras que el pueblo carga con las consecuencias. Y por eso este vídeo es importante, porque aquí no encubrimos nada, aquí lo exponemos, investigamos, mostramos lo que quieren ocultar. Así que, si este contenido tiene sentido para ti,
Si quieres seguir cada paso de esta historia que se está escribiendo ante nuestros ojos, suscríbete al canal ahora, sin prisas, sin presiones, pero con conciencia. Porque la información es poder y juntos seguiremos rompiendo los silencios que intentan callarnos. Lo que pocos se dieron cuenta en ese momento fue que el peso simbólico de ese denegado no se limitaba a las paredes de la Corte Suprema. Resonaba como un terremoto silencioso por los pasillos del poder, las redacciones periodísticas, los grupos privados de campaña, las salas de reunión del Partido Republicano y las mentes afligidas de millones de estadounidenses que, de un lado u otro, sabían que estaban presenciando el comienzo del fin de algo mucho más grande que un simple proceso. El efecto dominó ya estaba en marcha. Con esa simple denegación, la Corte Suprema no solo derribaba el último bastión de protección jurídica de Donald Trump, sino que también implosionaba la narrativa de invencibilidad que él había cultivado como escudo emocional y político. Esa denegación no era una derrota técnica, era un aviso brutal de que la justicia, aunque herida y lenta, todavía existe, y que había despertado de un largo coma institucional. Es en este punto donde la vulnerabilidad de Trump se hace más visible, incluso más humana, si es que todavía se puede hablar de humanidad, cuando se trata de alguien que se ha especializado en manipular instituciones enteras como si fueran marionetas. Por primera vez en años, ya no tenía a dónde huir. Y el miedo se hizo evidente, no en lágrimas o confesiones privadas, sino en arrebatos públicos, en frases grandilocuentes lanzadas en Internet, como si gritar más alto fuera suficiente para hacer retroceder la realidad. Pero no retrocedió. Ningún juez acudió en su ayuda, no se dictó ninguna orden judicial milagrosa, no se abrió ninguna laguna técnica, solo silencio. Silencio jurídico, silencio institucional. Y ese silencio lo decía todo. Decía que el tiempo de los favores había terminado, que la Corte ahora miraba al país y no a la figura de un hombre que se creía por encima de la Constitución. Mientras Trump tecleaba furioso, sus abogados miraban al abismo, porque lo sabían. Sabían que sin la protección de la Corte Suprema, el juego había terminado. La estrategia de posponer hasta que cambiara el viento político, de entorpecer el proceso judicial con recursos, de convertir cada juicio en un espectáculo mediático para dispersar la atención, todo eso se convirtió en polvo ante la palabra final de la justicia. Y no se trata de una exageración emocional. Estamos hablando de un presidente que hasta hace unos meses todavía se movía como si estuviera por encima de la ley, blindado por alianzas institucionales, protegido por nombramientos estratégicos, respaldado por un ejército de abogados millonarios. Todo eso se convirtió en polvo con una simple orden denegada. Fue como si la estructura que sostenía su imperio jurídico hubiera sido aplastada con un trazo invisible. Y así fue. Entre bastidores, los signos de desesperación comenzaron a brotar a gran velocidad. Los parlamentarios republicanos más moderados empezaron a enviar señales ambiguas a la prensa, tratando de distanciarse sin parecer traidores. Los líderes de los grupos parlamentarios guardaban silencio absoluto, esperando algún tipo de milagro institucional que revirtiera el colapso. Pero no hubo milagro. Había un colapso desnudo, crudo, documentado, televisado, registrado en archivos que algún día serán estudiados por los historiadores como el punto de inflexión de una era. Era el comienzo del desmantelamiento del mito, y no importa cuánto griten sus seguidores en las redes sociales, cuánto intenten revertir la narrativa con eslóganes o vídeos manipulados, las actas del proceso seguirán existiendo. El documento oficial de la Corte Suprema seguirá publicado y la historia seguirá escribiéndose con hechos, no con publicaciones. Mientras tanto, los preparativos para los procesos penales siguen a toda marcha. Y aquí entra un componente inédito y caótico. ¿Cómo se organiza la logística para juzgar penalmente a un presidente en ejercicio?
cómo se crea la seguridad institucional para llevar a un jefe de Estado a un tribunal federal sin generar una crisis diplomática, una crisis económica o un colapso de la confianza en los mercados internacionales. Estas preguntas comenzaron a resonar dentro y fuera del país. Los gobiernos extranjeros enviaron informes confidenciales a sus respectivos gabinetes, alertando sobre el riesgo de inestabilidad. Las embajadas reevaluaron sus protocolos e incluso los aliados históricos de Estados Unidos comenzaron a preguntarse si la democracia estadounidense sigue siendo confiable, si sigue siendo sólida, si sigue siendo un ejemplo. Dentro del Departamento de Justicia, la tensión es palpable. Los fiscales saben que están entrando en territorio desconocido, que cada paso que den estará acompañado de reflectores, riesgos, amenazas y presiones invisibles. Pero también saben que el país ha llegado a un punto sin retorno, que permitir que Trump se salga con la suya una vez más no solo sería un error jurídico, sino un crimen histórico contra la credibilidad del sistema. Y es por eso que, incluso con miedo, incluso bajo amenazas, incluso con el peso de decisiones sin precedentes sobre sus hombros, siguen adelante. Porque ahora ya no se trata solo de Trump, se trata del alma de la democracia estadounidense. Trump, por su parte, intenta rescatar el discurso de la persecución. Vuelve al personaje que siempre ha encarnado cuando se ve acorralado, la víctima del sistema, el outsider injustamente tratado, el salvador traicionado. Pero ahora el guión no cuela tan fácilmente, porque la traición, si es que podemos llamarla así, ha venido de los suyos, de los jueces que él mismo eligió, de los aliados que él mismo colocó. Y cuando el traidor es la estructura que tú mismo has creado, ya no hay argumentos que sostengan la ilusión, y el público empieza a darse cuenta. Incluso entre los seguidores más fieles hay malestar. Hay preguntas susurradas, hay dudas que antes estaba prohibido plantear, y es en esos silencios donde crece el colapso. Silencios en los mítines, silencios en las entrevistas, silencios en las donaciones. En el núcleo duro de la campaña, la duda se instala. ¿Cómo mantener una candidatura cuando el candidato puede estar a semanas de un proceso penal con sentencia? ¿Cómo montar una agenda de campaña si hay que acudir a audiencias judiciales con escolta federal? ¿Cómo mantener la imagen de fuerza cuando incluso los jueces designados por el propio acusado se niegan a defenderlo? Las respuestas no llegan. El calendario está suspendido. La estrategia se ha esfumado. Y lo que queda es la desesperación. Una desesperación silenciosa, contenida en reuniones privadas, en llamadas urgentes, en informes confidenciales, pero que se desborda ante el público en cada discurso más exaltado, en cada publicación inoportuna, en cada frase que parece escrita por alguien que ya sabe que ha perdido, pero no quiere admitirlo. Y usted, que observa todo esto, tal vez se pregunte qué va a pasar realmente. La respuesta es simple y aterradora. Nadie lo sabe. Nunca hemos estado aquí antes. Nunca hemos tenido un presidente que, en pleno ejercicio de su cargo, se haya enfrentado a una negativa directa y definitiva del Tribunal Supremo, allanando el camino para inevitables procesos penales. Es lo desconocido, y eso es precisamente lo que hace que este momento sea tan peligroso y tan importante, porque todo lo que venga después será inédito y será observado por millones de ojos dentro y fuera del país. Lo que Estados Unidos decida hacer ahora resonará durante décadas. Y cada paso en falso puede costar más que reputaciones, puede costar la propia estabilidad de la nación. Por eso existe este vídeo. Porque en medio de tanto ruido, tantas mentiras, tanta distorsión, hay que tener el valor de decir la verdad sin tapujos. Y si crees que esa verdad importa, si crees que hay que seguir cada detalle de lo que se avecina, entonces comenta aquí abajo, pero no comentes cualquier cosa.
Comenta la frase que mucha gente quería haber dicho, pero nunca tuvo dónde escribir. Solo quería la verdad. Escribe eso, déjalo registrado, porque cuando escribes no solo te escuchan, sino que ayudas a que ese contenido llegue a quien lo necesita. Y tal vez, solo tal vez, sea tu comentario el que despierte a alguien que aún no ha visto lo que está pasando. Los próximos meses pondrán a prueba no solo a Donald Trump, sino al propio tejido de la democracia estadounidense. Lo que antes era solo especulación se ha convertido en realidad. Lo que se negaba con arrogancia se ha convertido en documento público. Lo que se trataba como delirios de la oposición ahora se materializa en los pasillos del Poder Judicial. Y la pregunta que flota en el aire es simple, pero inquietante. ¿Cómo lidia el país más poderoso del mundo con la posibilidad concreta de ver a su presidente juzgado como criminal ante los tribunales federales? La respuesta no vendrá de los titulares, no vendrá de las tribunas. Surgirá lenta y brutalmente en los enfrentamientos jurídicos que están por venir, en las reacciones de los votantes, en las decisiones de los aliados que tendrán que elegir entre hundirse con Trump o intentar salvar lo que queda de sus propias carreras políticas. La reacción del Partido Republicano será decisiva, y ahí radica una de las mayores ironías de esta historia. Muchos de los nombres que hoy dudan en criticar a Trump fueron los mismos que lo alentaron, que aplaudieron sus nombramientos para la Corte Suprema, que defendieron cada maniobra jurídica como una estrategia legítima. Pero ahora, con la bomba explotando dentro de su propia casa, la omisión se convierte en cobardía y la vacilación en complicidad. Cada silencio será recordado, cada retroceso será registrado, porque el país está mirando, el mundo está mirando. Y nadie olvidará quién intentó apagar el incendio y quién prefirió fingir que el fuego no existía. Mientras tanto, Trump intenta sacar provecho del colapso. Ya ha comenzado a recaudar fondos con la narrativa de la persecución, convirtiendo la negativa de la Corte Suprema en marketing político. Pide dinero, pide apoyo, pide lealtad, pero la base que lo sostiene, por muy ruidosa que sea, ya no representa a la mayoría silenciosa del país, que está agotada, frustrada y hambrienta de estabilidad. El ciudadano de a pie que ve cómo suben los precios, desaparecen los empleos y se ven amenazados sus derechos, está empezando a darse cuenta de que la crisis no es solo económica o social. Es una crisis moral, y Trump se ha convertido en el rostro de esa bancarrota moral. No sirve de nada gritar más alto, no sirve de nada hacerse la víctima, no sirve de nada culpar a los demás, porque ahora hay pruebas, hay registros, hay decisiones institucionales, firmadas por jueces que llevan el mismo sello ideológico de quienes hoy imploran ayuda jurídica. La justicia ha hablado, y el país ha escuchado. En el extranjero, las repercusiones ya han comenzado. Los líderes internacionales se preguntan si Estados Unidos sigue siendo la potencia confiable de antes. Los socios comerciales temen la inestabilidad. Los adversarios políticos, como Rusia y China, observan atentamente, listos para explotar cualquier señal de debilidad institucional. La imagen de Estados Unidos como faro democrático mundial se ha resquebrajado, y esa grieta no ha venido de fuera, ha venido de dentro. No ha sido provocada por un ataque extranjero, sino por años de corrosión interna, por discursos que han normalizado el autoritarismo, por prácticas que han banalizado el desprecio a la ley, por un liderazgo que ha confundido el poder con la inmunidad. Es imposible mirar este momento sin recordar que Trump fue, durante años, la personificación del desprecio por las normas institucionales. Se burló de la prensa, minimizó las investigaciones, acusó a sus adversarios de delitos que él mismo cometió. Transformó la presidencia en una tribuna de guerra y utilizó cada espacio público como trinchera contra cualquier forma de control. Y ahora, ante el límite que juraba nunca encontrar, grita que es una víctima. Pero el eco ya no responde como antes. El cansancio ha llegado incluso a aquellos que antes aplaudían.
Y cuando incluso los fieles comienzan a callarse, el colapso deja de ser jurídico y pasa a ser simbólico, porque no es solo el sistema el que lo rechaza, es el tiempo, es la historia, es el país. Dentro de los tribunales, la burocracia continúa. Se fijan fechas. Los equipos de seguridad montan planes nunca antes probados. Los periodistas se preparan para cubrir audiencias que formarán parte de los libros de historia. Los abogados analizan precedentes, cruzan leyes, intentan trazar escenarios. Pero todos, sin excepción, saben que se enfrentan a lo imprevisible. Y cuando lo impredecible es el propio jefe de Estado, cualquier cálculo se vuelve inestable. Lo que está en juego no es solo el destino de un político, es la integridad de toda una república. Si Trump logra, aún así, escapar de las consecuencias, el mensaje enviado será claro. El poder realmente está por encima de la ley, pero si se le responsabiliza, aunque sea mínimamente, el mensaje será otro. Todavía hay esperanza. Todavía hay espacio para la justicia. Todavía es posible creer. Es en este delgado hilo en el que camina ahora la democracia estadounidense. Un hilo que se balancea con cada nuevo acontecimiento, con cada nuevo intento de manipulación, con cada nueva publicación incendiaria. Pero también es un hilo que puede afianzarse si los pilares institucionales resisten, y resistir en este momento es más que una elección técnica. Es un acto de valentía, de responsabilidad, de compromiso con algo que va más allá de la política, más allá de los partidos, más allá de las disputas electorales. Se trata de proteger la idea de que nadie, absolutamente nadie, está por encima de la ley. Ni siquiera el presidente. Trump puede seguir gritando, puede seguir montando su espectáculo, puede seguir recaudando dinero sobre su propio colapso, pero ahora todo eso tiene un plazo. Porque los plazos judiciales están corriendo, las fechas están fijadas, los procesos avanzan y ya no hay recursos para posponer lo inevitable. La justicia está llegando, no con espectáculo, sino con peso, con documentos, con pruebas, con votos y con el silencio elocuente de la Corte Suprema, diciendo con todas las letras no dichas que se acabó. El ciclo de impunidad se acabó. La era del blindaje institucional se está derrumbando ante nuestros ojos. Y la historia, sí, ya ha comenzado a escribir el veredicto que el tiempo confirmará. Y si sientes que todo esto te representa, si esa indignación arde en tu interior porque tú tampoco soportas más ver cómo la justicia es ignorada por quienes tienen el poder, entonces quédate con nosotros, porque aquí vamos a llegar hasta el final. Cada detalle, cada giro, cada nuevo intento de manipulación, lo expondremos, lo seguiremos, lo narraremos con la verdad que muchos temen decir. Y más que eso, recordaremos que esta lucha no es solo sobre el pasado, es sobre el futuro, sobre el tipo de país que aún podemos construir. Un país donde la ley se aplica a todos, donde el cargo más alto de la nación no sirve de escudo, sino de ejemplo. Y donde la justicia, aunque herida, todavía puede levantar la cabeza y decir basta. Si este vídeo te ha emocionado de verdad, si te ha dado esa sensación de alivio mezclada con indignación, de que por fin alguien está diciendo lo que tú sientes, entonces deja aquí tu apoyo. Suscríbete al canal, es gratis, pero el impacto es enorme. Cada suscripción hace que este contenido llegue más lejos, que llegue a otras personas, que despierte a quienes aún están dormidos y, sobre todo, que nos fortalezca para continuar, porque la verdad no se sostiene por sí sola, necesita una voz. Y contigo, esa voz cobra fuerza. La historia ya está en marcha y ahora tú también formas parte de ella. Sigamos juntos.